árbol de yerba mate. Ya estamos listos para continuar ruta, nos despedimos de los esteros de Liberá. Este lugar para nosotros se convierte en uno de nuestros favoritos de Argentina. De verdad que es una conexión muy linda con la naturaleza, toda esta fauna que se encuentra aquí. Así que si pueden, vengan, no lo duden. Sé que el camino está complicado, pero vale cada kilómetro. Nos esperan el día de hoy 150 kilómetros, ya la moto está cargada. Este es el camping donde nos quedamos, muy bueno, agua caliente, energía, espectacular. Y aquí de fondo está la laguna y bueno, aquí la moto. Lo que un día Colombian Travel pasó por aquí. Seguimos avanzando en la ruta. Está un poco lodosa por partes. Miren, por ejemplo. Uy. Pero bien, vamos bien. Vamos, 30 kilómetros hasta ahora. Bueno, y esto es una pequeña muestra de la cantidad de animales que hay en esta zona. Y bueno, hacerle la invitación a las personas a que tengan mucho cuidado y baje la velocidad, porque hay muchos que cruzan y ahí hemos visto varios muertos. Así que para que tengan mucho cuidado. Ella, una compañerita de la ruta, hasta el momento vamos bien. Estamos a unos 70 kilómetros todavía de llegar al asfalto, pero vamos bien, va todo tranquilo. Vamos a disponernos a alimentarnos con el desayuno clásico para los motociclistas. Huevito duro que previamente cocinamos, ya está listo para comer en ruta. Aquí unas galletitas de sal y juguito. Bueno, vamos a hacer esta pausa en la ruta para retomar un poco de energía y luego seguir avanzando. ¡Vamos! Sí, lo logramos. Este día de ruta finalizó y en Changua se ve claramente lo ruda que fue. Tras rodadas exigentes como esta, lo mejor es descansar, y Santo Tomé sería el lugar donde retomaríamos fuerzas. Llegamos a Santo Tomé, a la casa de Marta, mamá de un motoviajero que les presentaremos en los próximos capítulos, donde nos atendieron como a un hijo más y renovaron también a Changua después de esa batalla que fue entrar y salir de los esteros de Liberá. Atención, porque este es de los mejores lavaderos en Argentina y está en Santo Tomé.
Estamos en Santo Tomé, otra ciudad que se encuentra a orillas del río Uruguay. Esta se destaca porque fue una gran reducción jesuita, hasta tal punto que los pobladores de aquí fundaron São Borja al otro lado del río en Brasil. En esta plaza que nos encontramos es la Plaza San Martín, que es la principal, como ya les hemos dicho, San Martín por el Libertador. Y esta plaza era la antigua plaza de esa reducción jesuita, y la catedral es la misma que se encontraba en ese tiempo. La vida nos dio la oportunidad no solo de conocer gente linda, sino también este lugar que no estaba en nuestro radar, Santo Tomé. Es muy loco pensar que del otro lado también está Brasil, y bueno, aquí compartiendo con ustedes nuestra experiencia y nuestro paso por aquí. Muy agradecida por abrirnos aquí las puertas de su hogar, por lo compartido, de verdad que nos vamos llenitos el corazón y los esperamos en Colombia. Sí, mi deseo es que ojalá esto se repita con mi hijo cuando ande por ahí por esos lugares, que encuentre momentos así. Muchas gracias. Que le den mucha calidez, sea quien sea, pero ojalá que también sea lleno de bendiciones ese viaje de ustedes, y también les deseo lo mejor, que les vaya buenas rutas y que vayan a donde les lleve el viento. Muchas gracias por todo y gracias por lavar la moto también. Me gusta. Luego de recorrer Santo Tomé, alistamos todo para conocer uno de los más grandes tesoros de esta porción del continente. Y llegamos a Las Marías. ¿Por qué este lugar? Porque aquí se encuentra uno de los tesoros más grandes de los argentinos, que es la yerba mate. ¿Qué hay detrás de la yerba mate? ¿Qué hay detrás de esta cultura linda a través del mate? Ya se los vamos a contar. Estamos en Las Marías, las visitas son guiadas y ya van a también conocer un poquito de lo que es este lugar. Estamos en Corrientes, Argentina, establecimiento Las Marías, establecimiento yerbatero donde tenemos la marca Tarahui, Unión Mañanita y La Merced, y donde, bueno, donde empieza esta costumbre de tomar mate que viene de los guaraníes, que descubrieron este árbol que tiene muchas propiedades, principalmente antioxidantes, energizantes. Y el mate es una bebida que es muy común acá en la Argentina, Brasil y Paraguay, que se toma a la mañana o en cualquier parte del día, que te despierta, no te despabila. Y se hace a raíz de este árbol que crece en esta zona, en la zona de la selva paranaense, toda la provincia de Misiones, Corrientes, y se elabora aquí en Las Marías también, que en realidad es la empresa más grande de toda la Argentina. La yerba mate se cultiva mayormente en esta parte de Sudamérica y bueno, en lo que hemos recorrido el mate se consume
en el sur de Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en el sur de Brasil. Argentina es el mayor productor de yerba mate y se exporta a más de 40 países en el mundo, siendo Siria uno de sus principales consumidores. Nos contaban que los sirios consumen mucho el mate, pero más de manera personal. Cada uno tiene su mate, el envase un poco más pequeño, personal, una pequeña bombilla, y lo que consumen es el empaque más pequeño, porque es más consumo personal y no tan compartido como aquí en Argentina o como en estas partes del mundo. El establecimiento Las Marías es actualmente muy reconocido como por esa producción de yerba mate y de té. En 1924 se hizo esa gran producción que dio inicio como a esta empresa familiar que ya van 4 generaciones que siguen con este oficio tan lindo de producir la yerba mate y pues de tan alta calidad. En 1924 se hizo esta plantación de yerba mate, la más austral del mundo. Y bueno, desde ahí empezó como este auge y años más tarde se estableció también en el mercado la marca Tarahui, que Tarahui en guaraní significa Corrientes, que es la provincia en la que estamos. Y aquí nos encontramos con un árbol de yerba mate. De aquí es que proviene esa yerba que luego es procesada. Pero bueno, aquí está como cuando nace de la tierra, crece, sus hojas verdes, bien verdes, antes de pues entrar a todo el proceso. Huele rico. Toda esta zona huele a mate. Muy rico. Tienen que venir. Muy recomendado este lugar. Ya conocimos un poco de qué va el proceso en la producción de la yerba mate. Ahora, muy amablemente, nos van a enseñar cómo se toma el mate, cómo se prepara. Acá tengo termo, paquete de yerba Tarahui, agua fría y el mate. Lo ideal es tener la temperatura del agua más o menos a 75 a 85 grados, un promedio, para no quemar los azúcares naturales de la boca y que nos quede un mate por ahí muy fuerte, ¿no? Mezclar, primero sacudir el paquete, porque hay algunos componentes, por ser más densos, más finos, decantan y nos quedan abajo, entonces los primeros mates son muy suaves y los últimos muy intensos porque se concentra todo ahí abajo, entonces lo ideal sería sacudir un poquito el contenido del paquete. Y después sí, pasar la yerba al mate, que más o menos se llena a 3/4 del recipiente, más o menos hasta ahí, un poquito menos de la mitad, porque después la yerba al mojarse se hincha, entonces crece, ¿no? Y no tiene que quedar, no tiene que pasar esta virola en la yerba, entonces tiene que estar un poquitito más abajo. Y ahí la sacudimos, la damos vuelta, porque todos los componentes, no para sacarle el polvo, porque muchas veces la mayoría de las personas sacuden para sacarle el polvo, pero lo ideal es dejar el polvo porque ahí está el sabor. Esto es lo que se diluye con el agua y le da el sabor y la durabilidad al mate, ese sabor a la yerba. Entonces hacemos este movimiento para que todo lo fino nos quede arriba, como ven ahí queda todo lo fino arriba, lo grueso abajo, no se tapa la bombilla y de a poquito la idea es humedecer la yerba que está ahí, que nos queda arriba. Y ahí empezamos con el agua fría primero. Así tiene que quedar así como en esta forma, en caída, y le agregamos el agua ahí en ese pocito, un poquitito de agua fría, y le agregamos ahí un poco de agua caliente, que sería esta agua que yo tengo especialmente, más o menos está a 80 grados esta temperatura. Ponemos esta arriba y esperamos que un ratito se humedezcan un poco los componentes y que baje un poco el agua. Una vez que más o menos está así, tapamos la parte superior del pico de la bombilla y le ponemos contra la pared de este lado del mate y le colocamos hasta abajo. Así.
y ahí quedaría, ¿no? Tiene que taparse por ahí. Suele pasar a veces, cuando empezás a prepararte mate por primera vez, como que se tapa la bombilla, pero es común que pase, pero generalmente después cuando ya te haces más canchero no se tapa. Exacto, bueno, y ahí empezamos a sacar un poquito más de agua caliente para que no sea tan tibio. Me quedó perfecto, no se tapó. Los guaraníes fueron los que explotaron las propiedades de la yerba mate y quienes perfeccionaron los métodos de recolección y preparación, así como la forma de tomarlo, colocando las hojas en una calabaza con agua y sorbiendo el líquido mediante bombillas hechas de caña. De hecho, la palabra mate viene del guaraní kaa mate. Kaa sería planta o hierba y mate se refiere a la calabaza donde la bebían. Para que se hagan una idea, el mate puede ser en comparación a Colombia con el café, para que tengan una idea. Como el café tiene cafeína, el mate tiene mateína, así que es también un energizante natural. Aquí se toma porque igual ayuda como a la digestión, tiene muchas propiedades y aparte pues genera fraternidad, mucha reunión, mucha amistad, mucha charla. El mate es de verdad un buen compañero de ruta. Y en todo lo que hemos recorrido por Argentina, Chile, Uruguay, lo hemos visto. Hemos compartido con muchos viajeros que aman el mate y para ellos esto es el mate. A todos que vão assistir esse vídeo, estou falando em português, e aqui eu fiz o tradicional chimarrão do Rio Grande do Sul, do meu estado, Brasil, né? No estado do Rio Grande do Sul, onde não temos horário para fazer esse chimarrão, onde vai erva, e também água quente, onde nós temos o prazer de muitas vezes estarmos com muitos amigos tomando chimarrão e conversando, ou charlando, como dizem em espanhol. E hoje eu estou fazendo mate para degustar com a minha esposa, charlando com ela, conversando com ela, e convido a todos que estão assistindo esse vídeo, a compartilhar esse mate conosco, E se tivermos a oportunidade de um dia eu estar junto a vocês, eu fazer esse mate para nós degustar, amém? Para mí, el mate en soledad es reflexión, es encontrarse con uno mismo, es proyectarse, es pensar. Y con amigos o familiares es compartir, hermandad, familia y el amor principalmente. Es ese momento en donde uno puede divertirse, alegrarse, compartir con la familia, con los amigos y por qué no también reflexionar en conjunto. Muchas veces uno en el momento del mate conversa los problemas, conversa las alegrías, las tristezas, todo en torno a un buen mate. Eso es el mate. El mate es esa mejor excusa para juntarse con alguien. No puedes decir, che, nos veamos con alguien sin saber qué vas a hacer. Vos decís, nos juntamos a tomar mate y ya está, no hay nada más que hablar. Para mí el mate, además de ser una costumbre muy particular de Argentina, es un momento. Puede ser un momento para relajarse, un momento para trabajar, un momento como ahora para descansar al costado de la ruta y estar en ese silencio profundo, disfrutando del aire fresco y ese sabor a tradición, ese sabor a yerba mate. Para mí es eso, un momento. En Argentina la persona deja de ser adolescente cuando está solo y pone por primera vez la pava para tomar mate. Ese es el quiebre en el que pasamos, o mejor dicho, dejamos de ser adolescentes para comenzar a ser adultos. Muy buenas amigos de Rolombian Travel, ¿cómo están? Saludos desde Uruguay. ¿Qué es el mate para nosotros? Bueno, si bien acá no se produce yerba mate a nivel industrial, somos los mayores consumidores de yerba mate del mundo, como 10 kilos por persona al año.
Eso significa que el mate está súper integrado en nuestra cultura del día a día. El mate nos acompaña todos los días, es nuestro compañero de trabajo, es nuestro compañero de estudio, es el invitado de cada reunión social que haya en la previa, en un asado. El mate siempre va a estar presente. El mate para nosotros es la bebida oficial, sin lugar a dudas. Les dejo algunas imágenes de cómo preparamos el mate. La molienda de la yerba que acostumbramos tomar en Uruguay es un poquito diferente a la de Argentina y a la de Brasil. Es más amargo también. Así que bueno, si un día vienen a Uruguay, un mate siempre va a haber. Termina este recorrido maravilloso aquí por la Hacienda Las Marías. De verdad que me sorprendió. ¿Te gustó? Sí, nos vamos muy agradecidos porque tuvieron este detalle con nosotros. Nos regalaron yerba mate para consumir y se me cayó. Té, mucho té. De todo el que producen, de todas las variedades, así que felices. Y bueno, a tomar mate, a reemplazarlo por el café. No sé, yo soy más del café, como buen colombiano, pero bueno, el mate, como ya dijimos, es un buen compañero de ruta, así Sí. que bueno, sería bueno incluirlo. Nos gusta por compartir con las personas, igual tenemos el mate y la bombilla, así que claro, tomaremos mate. Y bien amargo, el mate amargo me gusta. Sí, mate amargo, che. Así que espero les haya gustado este video, muy informativo. Así que bueno, continuamos ruta, vamos ahora rumbo a Posada. Esto fue lo que quedó de aquella reducción jesuítica guaraní